Hola a todos, qué bueno que estén acá. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas, el podcast de Bitrack, donde podrás descubrir cómo mejorar tu operación logística con nosotros. No te olvides de seguirnos en YouTube y en Spotify para que no te pierdas los próximos capítulos. En Bitrack entregamos momentos de felicidad. En el capítulo de hoy conversaremos con Diego Giraldes, nuestro Data Scientist. Diego estudió Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de Chile, donde potenció su pasión por la innovación, la tecnología y sus aplicaciones. Pero fue en el mundo laboral donde se formó como Data Scientist, al trabajar en modelos de analítica avanzada. Llegó a Bitrack a inicios del 2020 con un desafío muy claro: sacarle el máximo provecho a los datos de Bitrack. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Merce, ¿todo bien? ¿Y tú? Gracias por la introducción. No, qué bueno tenerte acá y qué bueno estar entrevistando a alguien de la casa, un Bitracker real. Diego, quiero Sí. partir preguntándote qué fue lo que te llamó la atención del mundo del análisis de datos. Ya, cuando yo empecé a meterme en este mundo, lo que más me gustaba era todo lo que había por hacer. Entonces, hay mucho por descubrir y es como una especie de exploración también. Como no, en muchos de los desafíos no tenemos el resultado claro, no sabemos qué es lo que va a pasar, estamos haciendo como realmente explorando qué es lo que podemos encontrar, tenemos nuestras teorías, hay hipótesis, pero de ahí lo que encontremos eh, es muy variado. Entonces, eso es lo que te diría que es como súper entretenido. Y, por En el mundo... ejemplo, ¿qué pasa en las empresas con el tema del análisis de datos? ¿Qué beneficios nos entregan estos datos para nosotros y para las empresas también? Ya, mira, el análisis de datos, así como propiamente tal, es algo que está hace mucho tiempo. En realidad, siempre nosotros podríamos decir que, por ejemplo, la historia siempre es análisis de datos. Nosotros, en el fondo, cuando tú lees un libro o todo eso, nosotros estamos llevando hechos, por ejemplo, y lo estamos transcribiendo de cierta forma y después los analizamos. Entonces, la analítica que han hecho las empresas, o sea, siempre ha existido, cuando yo llevando estados de resultados o viendo, no sé, pues, poniendo qué es lo que pasó un día o haciendo registros, anotando, siempre estoy anotando datos y lo que se usaba después es para analizarlos. Y eso es una cosa, es propio de las empresas y todos lo tienen. Em, Cuando hablamos ahora como de analítica ya más avanzada, ¿qué es lo que ha ido pasando? Es que las empresas han podido capturar mucho más datos. Ahora se ha hecho más extenso la recopilación de datos y sobre todo con esta época digital en que estamos. Entonces, los datos, el hecho de que poder tenerlos en digital te ha permitido tener un volumen muchísimo más grande, tener muchísima información disponible y entonces ahí empezar a analizarlo. Y de la misma forma que lo habíamos hecho antes, en el fondo, ¿qué es lo que pasó? Analizar la historia, en el fondo, lo que es tangible de lo que estuvo pasando y ver cómo podemos ocupar esa historia para tomar mejores decisiones o para el futuro, en el fondo, cómo podemos nosotros ir mejorando a partir de lo que ya aprendimos. Entonces, los datos son como, de cierta forma, una tangibilización de la realidad y que después nosotros lo podemos ocupar a nuestro favor. Ahora, ¿cuál es la gracia de este mundo de los datos actual y en lo que estamos? Es que con a tal volumen de datos como humanos en el fondo no podemos estar como viendo uno por uno. Entonces lo que se ha hecho es empezar a ocupar ahora la inteligencia computacional. Entonces, como estamos tan avanzados en inteligencia computacional, podemos procesar grandes volúmenes de datos y aplicar también modelos que antes se ocupaban como modelos estadísticos para sacar predicciones o antes como lo que muchas veces se veía como por intuición. Ahora podemos empezar a aplicarlo a estos volúmenes de datos que ya tenemos ingresados a estas grandes cantidades para empezar a proyectarlos y tener estas decisiones o también ver cómo aprender de nuestro pasado para poder aplicarlo al futuro. Claro, me imagino que cuando tienes tantos datos, al final te ayuda a tomar decisiones a futuro para ver como ciertos comportamientos de las empresas, de la sociedad. Por ejemplo, en el caso del e-commerce, cuando se viene un Black Friday, por ejemplo, quizás te pueda como ayudar a anteponerte a ciertas situaciones, a mejorar tu logística, etcétera, ¿o no? Exactamente.
Esa es una de las buenas formas en que tenemos como analizar nuestra historia. Por ejemplo, eventos pasados, como tú dices, un Black Friday, como ha pasado en los Cyber Days, en que nosotros sabemos que va a venir un evento, entonces ya estamos preparados y podemos, ya no sé, como tú decías, en el ámbito de la logística, eh, aumentar la flota, planificar de mejor manera, porque ya sabemos que van a venir estos eventos. Perfecto. Diego, y una pregunta. Por ejemplo, en Bitrack específicamente, ¿cómo se benefician nuestros clientes con los datos que tenemos? Ya, el primer beneficio, como desde el punto de vista de datos que van a tener los clientes, es que, como te decía antes, ellos van a poder digitalizarlo. De cierta forma voy a empezar a recopilar datos que antes no tenía, como de lo que estuvo pasando en las calles, el comportamiento con mis despachos, los estados que tienen sus entregas. Entonces, de ahí va a depender, como decía, del objetivo de qué es lo que qué es lo que está buscando cada cliente para ver qué datos estaría ocupando, ¿cierto? Otra de las aristas que es común es cómo está mi nivel de servicio. En el fondo, cómo están los despachos en sí, y que es algo que con Bitrack las empresas pueden tener este registro de qué pasó con cada una de las entregas. Entonces, por ejemplo, las razones de por qué no se están entregando los productos. Eso es algo interesante. Yo tengo un nivel de servicio, digamos, del 90% en que se está entregando el 90% de los despachos, pero tengo un 10% que no se está entregando. Entonces, ahí está la pregunta de qué es lo que yo puedo hacer, eh, dada la historia, o sea, dado lo que me fue pasando, este 10% que no se estuvo entregando, cuáles son las características para que en adelante no me vuelva a pasar. Entonces, ahí es donde Bitrack permite tener el estado, que le decimos que es el no entregado, y reviso mis subestados de los despachos, que lo que para nosotros es subestado, es en el fondo el detalle de esta entrega o no entrega. Entonces, ahí con estos subestados se pueden tomar también diferentes acciones como de por qué no estoy entregando y qué características tienen estas entregas. Por ejemplo, el horario o la ubicación del cliente o algún otro hecho que se haya dado en ese mismo instante. Entonces, yo en un futuro, cuando estoy viendo que se están replicando estas características que ya habíamos visto antes, puedo anteponerme y puedo, entre comillas, predecir este evento futuro. Entonces, me antepongo a que se vaya a dar una situación en que yo pienso que no voy a entregar y poder tomar acciones al respecto, como por ejemplo, llamar a un cliente o reagendarle la hora de despacho, el lugar de despacho, e ir a atender a otro cliente mientras tanto, como para también estar teniendo mi flota siempre ocupada. Perfecto. Diego, y una pregunta que me genera un poco de duda. ¿Por qué confiar en los datos de Bitrack? Me imagino que quizás tiene que ver con que tenemos muchos datos o por qué en el fondo podemos confiar realmente en los datos que nos entrega Bitrack. Mira, ahí depende de cada cliente y cómo ocupa la aplicación, porque claramente, o sea, Bitrack no se va a hacer responsable si es que tengo malos datos porque el transportista esté ocupando mal la aplicación. Entonces, ahí claramente va a ir dependiendo de cómo hace la gestión. Y eso es algo que igual que tenemos que asumir, que siempre vamos a tener ruido, y eso siempre está en todos los datos que estemos tomando, siempre vamos a tener ruido. Y entonces ahí yo tengo que tener como entender también cómo poder detectar esas señales de ruido, que ese es un problema de igual forma. Pero nosotros, por ejemplo, acá vemos, ya si es que tenemos rutas que se hayan demorado 5 días, o rutas que estén andando, estén quietas toda la noche, y puede ser porque a alguien se le quedó prendida la aplicación. Entonces, o que no, un transportista que no haya cerrado una ruta. Entonces, si es que el transportista está ocupando bien la aplicación, los datos tendrían que ser datos reales. Claramente podemos tener problemas también con el GPS, que de repente salga un punto lejos, pero en general se van acercando, son súper parecidas a la realidad. Entonces, más que el dudar de la confiabilidad de los datos, nosotros podemos ir eliminando estos datos erróneos porque son mediante técnicas que uno va detectando de cómo encontrar el dato real, cómo poder detectar de que no sea un ruido que está introducido. Y ahí, entonces, como haciendo estos filtros,
confiamos entonces en lo que está ocurriendo, porque podemos ir haciendo como el seguimiento por ruta y comprobar de que ya nuestros filtros estén adecuados para el caso de estudio que estemos analizando. Perfecto. Diego, y otra pregunta, ¿qué análisis hace Vitrac con sus propios datos? Ya, bueno, nosotros como desde el área acá de analítica, siempre estamos haciendo dos análisis como en pos de mejorar la operación, mejorar el servicio del cliente, ¿cierto? Entonces, dividimos principalmente en dos tipos de análisis. Uno como más o menos el que tú comentaste hace un rato, de análisis ligado a los comportamientos de industria, en el fondo de qué es lo que va pasando ante ciertos eventos o qué es lo que esperaríamos que vaya ocurriendo dado lo que hemos visto ante ciertas, como decía, eventos que han estado pasando en la calle, digamos, o eventos comerciales, etc. Entonces, por un lado, lo que hacemos es esto de insights de la industria, con los datos aglomerados de todos los clientes, ¿cierto? Entonces podemos tener, vamos viendo como cuáles son los clientes y cuáles son las tendencias que van teniendo todos, dependiendo de su rubro, etc. Y también análisis que son más internos, como para nosotros saber cómo están ocupando nuestros clientes la Vitrac, cuál es el valor que les va aportando, cuáles son los distintos datos que le podrían generar valor para después también poder ofrecer un servicio mejor dependiendo de la operación de nuestro cliente, ¿cierto? Entonces acá, mientras nosotros por entender lo que son nuestros clientes y cómo ellos operan, después nos va a permitir a nosotros retroalimentar a nuestros clientes y darles, enseñarles, por ejemplo, a cómo usar mejor su servicio, entender cuáles son las herramientas que más les sirven y así que ellos puedan potenciar su operación. Perfecto. O sea, sacarle el máximo provecho a los datos Así es. para tener una mejor operación logística. Súper. Así es. Y Diego, a raíz de estos datos que tú me estás hablando y de este análisis que has hecho, quiero saber algo que yo creo que todo el mundo se está preguntando. ¿Qué fenómenos viste durante la pandemia, por ejemplo? ¿Qué pasó con el inicio de la pandemia? ¿Qué viste los datos? ¿Cómo se alteraron? Si podrías como quizá hablar sobre eso un poquito. Ya. Sí, en la pandemia nosotros vimos hartos cambios, o sea, bueno, todos saben cómo fue el boom del e-commerce y eso es muy interesante cómo se pudo haber visto dentro de los datos de Vitrac. Entonces, nosotros tenemos segmentado igual cuáles son nuestros clientes y cuáles son los tipos y si es que analizamos los clientes de e-commerce, dependiendo de las medidas gubernamentales de cada país donde están, es cómo fueron reaccionando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Chile nosotros vemos una curva en que cuando parte la pandemia y empiezan las restricciones de confinamiento y empiezan a cerrar las tiendas físicas y que solamente puede operar el e-commerce, cómo empiezan las guías, las órdenes de compra que empiezan a ingresar a Vitrac, empiezan a aumentar así exponencialmente. Y al igual que se dan fenómenos más particulares, como por ejemplo en los casos de los supermercados, que cada vez que había un anuncio de cuarentena, tenían un pic de pedidos. Entonces la gente reaccionaba inmediatamente ante anuncios de cuarentena como para ir para comprar y mediante ventas que le lleguen directo a la casa, ¿cierto? Pero no así, por ejemplo, en el caso de Perú, que nosotros vimos en que hubo restricciones a los bienes y solamente se podían distribuir tipos acotados de bienes y vimos entonces nuestras cuentas que son asociadas a tiendas por departamentos, a retail, como tienen una baja de casi el 80% de lo que se estaba entregando del total. Entonces, por un lado, las decisiones de Chile, que fueron totalmente a favor del e-commerce, en Perú lo vimos totalmente lo contrario, en que se ve que hay una baja considerable. Sí, de hecho Entonces, es muy interesante ver el análisis entre países porque recordemos que nuestros datos no solamente son de Chile, tenemos también datos en México y en Perú específicamente, y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en Chile, claro, como tú decías, iba en aumento, en Perú iba a la baja, y todo eso dependiendo del contexto de cada país, de las restricciones, de qué tan estrictas eran esas restricciones, y es súper interesante analizar eso. De hecho,
aprovecho a todos los que nos están viendo a visitar nuestra página web en la parte de Insights. Tenemos muchos posts relacionados a esto y están muy interesantes para que los vayan a ver. Bueno, y otra cosa que también estuvimos analizando es no solamente variables como de cómo se han comportado las órdenes de despacho como temporales, también cómo han estado las operaciones logísticas. Entonces ahí, por ejemplo, uno de lo que sacamos es el tiempo promedio por despacho, que en el fondo, si es que existe mayor confinamiento y yo tengo más despachos también, existe menos, hay menos vehículos en las calles, lo que tiende a hacer una operación eficiente es a disminuir el tiempo promedio por despacho, porque yo inserto más despachos en cada una de mis rutas y optimizo esta ruta considerando que hay menos tráfico, entonces sí poder alcanzar a entregar más despachos en una sola ruta. Entonces, eso también es algo que se ha visto interesante, cómo fue disminuyendo por todas las empresas durante esta época de pandemia, pero después cuando ya vimos que el tráfico se empezó a normalizar, seguían con tendencias altas, o sea, con buenas tendencias de tiempo promedio de despacho, en el fondo bajo tiempo promedio de despacho, no alto. Pero eso nos decía que en el fondo toda la operación logística se ha ido adaptando y han tenido procesos más eficientes y que la pandemia ayudó o sea, más que ayudó, adelantó las mejoras en las operaciones logísticas de las empresas. Perfecto. También recordemos que cuando hablamos de despacho nos referimos a los pedidos, porque en otros países despacho se entiende como oficina. Entonces, cuando acá en Chile despacho es pedidos, por si acaso si hay alguien que nos está viendo de otra parte del mundo, que sepa también lo que estamos hablando. Diego, ¿qué pasó cuando llegaste a Vitrac y viste todos estos datos? ¿Cuál fue como el desafío que tuviste al llegar a Vitrac y enfrentarte a esto? Bueno, los desafíos han sido muchos y siempre van escalando a medida que pasando el tiempo. Y Vitrac tiene un equipo de desarrollo que es de primer nivel, entonces tiene datos también muy organizados, tiene muy bien estructurados. Cosa que cuando yo vi en un principio dije como esto está como muy avanzado y se puede hacer como todo de una, pero faltaba organizar estos datos mejores para la analítica. Entonces, ahí el mayor desafío te diría que ha sido el poder consolidar como una base sólida de datos para la analítica, que se conforma no solamente de los datos operacionales, sino que también de otras características que se almacenan en distintas bases de datos, como por ejemplo lo que es nuestra base de las características de los clientes, o también los contactos que han tenido con venta, una serie de características fuera de lo operacional de una cuenta que nos permita sacar conclusiones de por qué opera de esa forma, o cuáles son las herramientas que tendería a ocupar, y al igual que, como te decía en un principio, tomar la historia para predecir el futuro. Entonces, qué han hecho los clientes de los distintos rubros que podrían replicar los clientes cada uno de esos rubros cuando vayan entrando. Perfecto. Y mirando hacia el futuro, ¿tú crees que todas las empresas van a contar con un área de análisis de datos? Absolutamente. Yo creo que ya existen, ya todas las empresas tienen que hacer análisis de datos, como te decía antes, en realidad de estados de resultados, todo lo que hacemos de datos, que quizás no es analítica avanzada, pero yo creo que también va a ir tendiendo a tener analítica avanzada por todos estos beneficios que puede dar. En el fondo, tener datos que humanos no pueden estar validando, y que ya es más allá de la intuición y de lo que yo creo que va a pasar, sino que yo tengo acá un poco más justificado, como con hechos, en el fondo, como estos datos son eventos más tangibles que lo propio que vamos aprendiendo como ser humano. Entonces podemos ir a tomarlo, es como los registros también como de los pensamientos, en el fondo. Yo veo lo que he experimentado antes y puedo proyectarlo hacia el futuro. Entonces, las empresas que hacen esto y que tienen mayor certeza y que llevan su registro y pueden aprender de sus errores son las que van a ir prevaleciendo.
Entonces, todas estas empresas que no tengan, que no estén analizando y sigan como, por decir de cierta forma, al ojo, no se van a poder adaptar en esta era de la información. Exacto. Bueno, así que ya saben, hay que aprovechar los datos y aprender de ellos. Y muchas gracias, Diego, por esta entrevista. De verdad que estuvo buenísima. Es increíble lo que hay detrás de los datos y todo lo que se puede hacer con ellos. Así que de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Merced. Bueno, y de verdad gracias a todos ustedes que nos vieron. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify para que no te pierdas ningún capítulo de los que vamos a estar dando semanalmente. Y recuerda que en Bitrack entregamos momentos de felicidad. Nos vemos en un próximo capítulo.